Saludos chicos, bienvenido a otro capítulo más de este curso de Access 2013 básico, y el día de hoy vamos a tratar un tema que también corresponde a parte de las propiedades de los campos de las tablas de la base de datos, que sería la validación de los datos. ¿En qué consiste? Primero en comprobar que los datos que nosotros estamos ingresando van a ser un calzamiento perfecto, por así decirlo, de la información que nosotros tengamos que ingresar en la tabla. Va a permitir que la información que nosotros estamos manejando sea la más adecuada y la más correcta, con todo lo tipo de manipulación de datos. Y en el caso de que ya cuando estemos construyendo formulario, que es lo que vamos a estar viendo una vez que ya finalice el curso, también nos van a poder servir el hecho de confeccionar formularios con validaciones de datos. Por ejemplo, que en el número identificador de una persona, que acá en Chile se le conoce como root, en otros países como ID o ID, por lo general son números. Entonces, sería incorrecto que, por ejemplo, en el caso de Chile, que nosotros lo manejamos como root, ingresáramos algún nombre o alguna letra, eh, o varias letras, más bien dicho, eh, que pueda afectar el tipo de información que nosotros estamos ingresando. Ahora existen excepciones y esas también las podemos llegar y manejar con estos validadores, porque debido a que también tenemos como un dígito verificador que se le dice al último número del root, que en algunas personas tienen una letra que sería la letra K. Ya, tiene una explicación matemática todo eso que estoy mencionando, pero en estos momentos no va el caso. ¿Ya? Sirve, por ejemplo, para comprobar tipos de datos que estamos ingresando, que por ejemplo el nombre y apellido se ingresan solamente carácter y no número, tipos de departamentos con los que vamos a estar trabajando y que no se ingresen más allá de los que están establecidos y cosas por el estilo. Entonces, para ello, vamos a seguir trabajando con la base de datos colegio, que ustedes van a poder encontrar también en el enlace de la parte de abajo del video para poder llegar y descargar la tabla. Y si no, creo que en el video anterior también había dejado un enlace donde pueden llegar y descargar el enlace a esta base de datos. Vamos a trabajar con la tabla que es datos personales, en las cuales se supone que vamos a tener todo lo que corresponde a los datos del alumno, ya como un número de identificación del alumno, un nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, dirección, población, observaciones, becas, foto, archivo y teléfono celular. Tenemos muchos datos, pero por ejemplo no tenemos aquí uno de los datos que sería su género o sexo, por así también decirlo. ¿Ya? Si es masculino y femenino. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros lo trabajamos como un texto, y esto es lo que hay que marcar un poco de diferencia, es que en base a los diferentes tipos de campos que yo estoy manipulando, yo voy a tener diferentes propiedades acá abajo. Si yo trabajo en número, cambia totalmente la cantidad de propiedades que yo tengo acá abajo. Si lo trabajo como fecha y hora, existen otras propiedades, como moneda, otras, como objeto sí, no, objeto ole, etcétera. ¿Ya? Al trabajarlo como texto corto, que es lo que nosotros vamos a hacer, tenemos la opción de reglas de validación que están escritas acá, donde también nosotros podemos colocar un texto de validación. ¿En qué consiste un texto de validación? El texto de validación va a ser en el caso de que no se esté ingresando el dato que corresponda o el dato que nosotros deseamos, hacerlo mandándole un mensaje al usuario del sistema o de la base de datos, en este caso, del archivo de Access. Entonces, por ejemplo, si le queremos ingresar masculino, una persona puede llegar y escribir toda la palabra masculino y Access le va a mandar un error diciendo escriba solamente M o F, que es el ejemplo que nosotros vamos a llegar. Lo mismo en femenino, pueden llegar y escribir femenino, o también puede escribir mujer u hombre, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a validar, que solamente se ingrese una F o una M, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a escribir en el texto de validación, que sería el mensaje que nosotros les vamos a exigir a nuestro usuario, es que ingrese solamente M de masculino o F de femenino. ¿Ya? Ahora si quieren ser más específicos,
lo colocan en paréntesis, masculino, o F, espacio, femenino. ¿Ya? Al igual como se puede hacer en Excel, existe la posibilidad de poder llegar y construir fórmula o una sintaxis en este campo, que sería el de regla de validación. Pero en el caso de que nosotros no recordemos cómo se hacen, o no nos sepamos la sintaxis, o no tengamos claro cómo llegar y formular una especie de fórmula que nos pueda llegar a validar los datos que queremos ingresar acá, simplemente nosotros llegamos y pinchamos este botón que tenemos acá, y en el cual ustedes se podrán dar cuenta que está seccionado en 4 partes. Una en la cual nosotros podemos llegar y escribir la fórmula. Dos, donde están las funciones, las constantes y los operadores. En este caso lo que nosotros podemos llegar e ir haciendo es un desglose de las mismas. Y eso es lo que nos muestran las otras dos categorías que tenemos acá. En el caso de elegir funciones, las funciones incorporadas que trae Access están todas estas: conversión, fecha hora, financiero, general, inspección, matemática. ¿Ya? Y por ejemplo, fecha y hora existen todo este tipo de valores y expresiones. En general existen estas otras de acá, como financiero, matemático, etcétera. Hay constantes, falso, nulo, verdadero, y hay operadores, entre ellos los aritméticos, los de comparación, los lógicos y los de tipo cadena. Entonces, si nosotros llegamos acá y lo tratamos de ajustar, vamos a decir que el campo va a ser igual a ¿qué cosa? A M de masculino, ¿ya? Espacio, y vamos aquí a la parte de lógica. O, le damos doble clic, F de femenino. Eso es lo que le estamos indicando. O sea, solamente ingrésame aquí masculino o femenino. Y le damos aceptar. ¿Ya? Con esto nosotros lo que le estamos diciendo solamente ingrésame estos tipos de datos. Nada más. Y ahí se lo vamos a dejar en claro con el mensaje que nosotros podemos llegar y colocarle acá. Ahora, puede que este sea un campo de tipo importante, ya que tenga que tener información sí o no. Perdón, sí o sí, debe ser exigida esta información. Por lo tanto, nosotros podríamos exigir que este campo se tenga que llenar con información cada vez que se ingrese un nuevo registro y no se pueda saltar. O sea, que no puede quedar en blanco si llega un alumno y no pueda tener, por ejemplo, la parte de su sexo. Entonces, lo correcto sería que nosotros le dijéramos que sí, fuera un campo requerido. Guardamos los cambios, cambiamos de vista y, por ejemplo, no sé, tenemos una alumna que se va a llamar Fabiola Girés, edad, no sé, 14 años, fecha de nacimiento, no sé, el 12 del 05 del 2000, de 1999, dirección da igual, población da igual, observador da igual. Ya, le vamos a decir que tiene beca, foto no hay, datos de archivos juntos, celular, sexo. Cuando nosotros saltamos el sexo, ya nos salta una ventana emergente que nos indica Access que este dato tiene que tener algún valor, no puede ser pasado por alto. Si yo insisto, me va a volver a mandar el mensaje. Ahora yo le escribo, por ejemplo, masculino, que no corresponde, ¿ya? Pero me dice, ingresa solamente M o F, ¿ya? Ahora, con el ejemplo que acabo de dar, este software no está confeccionado para ese tipo de cosas. O sea, se puede llegar a hacer con programación en Visual Basic, pero no es el propósito de este curso, ¿ya? Es imposible que, por ejemplo, tenemos el caso de una alumna que tiene nombre de mujer que le coloquemos masculino acá. O sea, si yo le coloco la M, pasa, ¿ya? No corresponde. ¿Cómo podemos llegar y hacer ese tipo con otros tipos de validaciones? Bueno, se puede hacer con programación, ¿ya? Pero no es el objetivo del curso. Escribo la F, pasa, ¿ya? Pero si escribo cualquier otra cosa, un número, una cadena de valores, una cadena de caracteres, va a llegar y a reclamar constantemente por lo mismo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, vamos a grabar aquí, podemos llegar y generar este tipo de validaciones con respecto a campos de tipo texto.
¿ya? Pero también lo podemos hacer con campos de tipo fecha y hora, como es el caso de la fecha de nacimiento. Bien, entonces, en el texto de validación nosotros le podríamos colocar el mensaje que dijera ingrese fecha anterior al día de hoy. Ya, ese sería el mensaje que nosotros podremos llegar y mandarle al usuario para que no ingrese una fecha que exceda el tiempo en que nosotros vamos a tener para, por ejemplo, la fecha del día de hoy. Ya, a eso me refiero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar y aplicar la regla de validación? Bueno, de la misma manera como lo hicimos en el ejemplo anterior, pero ahora vamos a ocupar totalmente al asistente. Vamos a ampliar un poco aquí la parte de las funciones y en la parte de los operadores tenemos a, bueno, todos los operadores, que en este caso nosotros podríamos colocar los operadores de comparación, ¿ya? En este caso le vamos a ocupar el símbolo de menor que, ¿ya? ¿Y con qué vamos a decir esto? Menor que, ¿a qué cosa? Vamos a ocupar ahora fecha y hora y precisamente la parte de fecha, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo aquí? Les vamos a decir que este campo tiene que llegar y recibir registros de datos en los cuales la fecha del ingreso de la persona que tenga una edad específica tiene que ser menor a la fecha de hoy. ¿Ya? Perfecto. Guardamos. Vamos acá. No sé. Vamos a poner José Galvez. Edad 12 años. Vamos a llenar con cualquier dato aquí. El 20 del 12 del año 2020. Si yo trato de pasar al siguiente campo, le doy un enter, aparece la ventana emergente donde dice ingrese fecha anterior al día de hoy. ¿Ya? Si yo doy a aceptar y trato de volver a pasar, me va a seguir dando el mismo tipo de mensaje de alerta. ¿Ya? Hasta que yo corrija el tema. ¿Qué pasa si yo le pongo ahora correspondiente al año que tengo ahora, el año 2013? Va a seguir reclamando porque el día es el 20 de diciembre del año 2013. O sea, ni siquiera estamos viviendo la fecha que estamos colocando en lo que es este campo de access. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo corregimos esto? Bueno, arreglando toda la fecha y lo que le vamos a colocar, por ejemplo, es el 2 del 09 del 2012 o del año 2000, ya para que cada quepa un poco más. Ya, perfecto, pasó. Ya, salto, 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 salto. ¿Qué es lo que me pasa? Ahora resulta que la parte del sexo es, perdón, la parte donde no correspondía, la parte del sexo es donde me está reclamando. Dijimos que ahora es masculino y podemos saltar al campo siguiente. Ahora, otra cosa que es importante, que nosotros también podemos llegar y construir reglas de validación, lo podríamos hacer perfectamente en el apartado de el nombre, donde aquí en el texto de validación le podemos decir ingrese solo caracteres entre A y Z, ya para dar a entender que no es necesario que se tengan que ingresar números. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos llegar y hacer la validación de este tipo de datos es colocarle, por ejemplo, entre, que yo no sé si está aquí por la ayuda de, no, no está, entre y espacio Z, ¿ya? O sea, esta es la manera correcta, pero vamos a probar ahora si el software lo hace por sí solo. A, I, Z, a ver, si le damos enter, perfecto. Me agrega el mismo las comillas dobles. ¿Ya? Entre A y Z, campo requerido, la vamos a dejar que no. Ya, se han cambiado integridad, perfecto. Vamos a la hoja de datos.
Nombre, ingrese solo caracteres entre la A y la Z. Perfecto. A ver. Anita, pasó. Eh, Juana, pasó. Carmen, no hay ningún problema. Pedro, Mariel, eh, Marcos. Ya. Mm, a ver, algún nombre con Z. No recuerdo. A ver, este nombre es bíblico. Zorobabel. ¿Ya? ¿Por qué está reclamando? ¿Ya? Si nosotros le estamos ingresando prácticamente caracteres, o sea, solamente son letras. ¿Por qué está reclamando? Bueno, está reclamando porque precisamente la letra Z es lo que corresponde a la última letra del rango. Pero Access también funciona en base a lo que es los diccionarios internacionales y los diccionarios lo que le indican es que hasta hay ciertas palabras que están construidas con la letra Z. Entonces, eso es lo que me está reclamando, que a lo mejor si yo escribiera otro nombre con Z, a ver, déjenme ver. A ver, este es un apellido, Samudio, a ver, también me reclama por lo mismo. A ver, déjenme ver. Creo que por diccionario está, a ver. No, también me está dando problemas. ¿Ya? Entonces, existe este límite, ¿ya? Eh, que lo toma por diccionario en todas las lenguas y marca un límite. ¿Ya? Así que esta forma de hacer esta validación no es la forma más correcta para poder llegar y establecer un nombre. Vamos a eliminar el registro. Y aquí me va a pedir todos los tipos de datos. Por ejemplo, en el campo edad ya 12. Ya. Y está pidiendo ahora en sexo. Ya, eso es lo que pasa cuando también trabajamos con eh, campos que exigen ser requeridos. Ya, vamos a eliminar y vamos a volver a la parte de validación. ¿Cómo se supone que nosotros tenemos que hacer una mejor validación de los campos de rango entre A y Z? Se tiene que hacer de la siguiente manera. Esto que les voy a comentar, que les voy a enseñar, yo lo aprendí en uno de los libros de los manuales de Access, porque esta función de comparación y marcar el rango no, no es sabida por muchas personas. Entonces, tenemos que llegar y digitarla a mano. El asistente no nos va a ayudar en este caso. Para ello, escribimos palabra como, ya le damos un pequeño espacio, abrimos, comillas doble, paréntesis de corchete, A, guión, Z, cerramos el paréntesis de corchete, asterisco y terminamos cerrando con un par de comillas dobles. Damos enter para que apruebe, ¿ya? Verifique. Si se dan cuenta, el software no manda ninguna clase de error. ¿Ya? Esta es la forma correcta en la cual nosotros podemos llegar y decirle, oye, quiero ingresar nombres desde la A hasta la Z. Pero ¿por qué el asterisco? Bueno, para poder ingresar nombres como o apellidos, como en el caso de Samudio o Zorobabel, Seti y otros nombres por el estilo. Porque si no lo hacemos con el asterisco al final, solamente va a llegar hasta la Z. O sea, cualquier nombre que esté escrito con Z va a ser rechazado, aunque comience la primera letra del nombre con una A. ¿Ya? Como un apellido, por ejemplo, Zabaleta, sería rechazado y solamente tomaría hasta la Y. ¿Ya? Guardamos el dato, sí, y vamos a proceder a trabajar acá. Entonces, el primer nombre que ingresamos acá fue Zorobabel, si no me equivoco. Tabulamos y sí, ya lo acepta. Eh,
Apellido Zamudio también pasa. A ver, otro apellido Zabaleta. Perfecto, si lo hace. Un nombre, un faraón en Egipto que se llama Seti. También lo pasan. ¿Ya? Etcétera. Sutano, que creo que era la última palabra que aparecía en el diccionario, ya también lo aprueba. Entonces, esa es la forma correcta en la cual nosotros podemos llegar y generar validación también de una cadena de texto en un rango de A a Z sin que nos dé problema alguno, como lo vimos en el caso anterior. Ya no sé, Sutano Pérez, 13 años, el 09 del 09 del año 2000 nació, ya sexo masculino. Perfecto. Entonces ahora como ejercicio, ustedes lo que también podrían llegar y realizar es construir una tabla que contenga todos los datos personales, pero de los docentes. Y por ejemplo, generar un campo de validación en el caso de los departamentos donde trabaje este profesor. Si trabaja en arte, en educación, música, deporte, ¿ya? Entonces podríamos llegar y crear una nueva tabla. eh, Como identificador podría ser aquí, acá, perdón, nombre de la tabla, profesor, y ahí el identificador podría ser ID profesor y que sea de tipo número, ya, o autonumérico, va a dar lo mismo en este caso, un nombre, un apellido, edad, sexo y departamento de texto corto. Ya, edad tiene que cambiar a número, sexo, texto corto, apellido, perfecto. Entonces ustedes podrían llegar y jugar con todos estos campos que están trabajando acá, que sería nombre, apellido, edad, sexo. Pero en la parte de aquí de departamento, que vamos a seguir trabajándolo como texto corto, podríamos llegar y establecer como un texto de validación ingrese eh, sigla, ingrese solo siglas de departamento, solo siglas de departamento. A, paréntesis, artes. E, en el caso de que, por ejemplo, mentira. D, que sea en el caso de deportes, coma, eh, E, en el caso de que sea simplemente todo en general a la educación, o M, que corresponda, no sé, al departamento de música. Entonces, aquí en la regla de validación podríamos apoyarnos del asistente. Le podríamos decir, por ejemplo, A, ¿ya? En los operadores lógicos, o podría ser D, o E, o M, ¿ya? Y aceptar. Si se dan cuenta, es una manera en que también es válida la forma en que está escrita esta fórmula. Ahora, otra forma en que nosotros podríamos hacerlo es dentro de los paréntesis, comillas dobles, y decirle, por ejemplo, departamento de artes, una A, o, comillas dobles, el departamento de deportes, cierro comillas, o abro comillas dobles, departamento de educación, o departamento de música, ¿ya? Y también llega y valida. Veamos. Tratemos de ingresar cualquier cosa en la parte de los departamentos. Bla, bla, bla. Ingrese solo siglas de departamento. Ahí.
¿Ya? O sea, está reclamando porque ni siquiera ingresamos una letra. O sea, es todo una cadena de caracteres. Pero por ejemplo, ingresemos una B larga. Va a reclamar. Si yo le ingreso una Z, va a reclamar. Si yo le ingreso una A, pasa. Si yo le ingreso una M, ¿ya? La acepta. Una E, una D, una F, ¿ya? Reclama. Si yo le ingreso número, un 1, ¿ya? Valida. Así que ahí existe otra forma de poder llegar y hacer validaciones de texto. Ahora, ojo que este mismo tipo de validaciones puede aceptar tanto texto como carácter especial. Como por ejemplo, si yo ahora ingresar este carácter especial, va a reclamar. Pero si yo le ingresar aquí, por ejemplo, música y artes, claro, va a reclamar porque estamos ingresando totalmente una cadena grande de caracteres. A ver, ya por ejemplo, M. Veamos, a ver, tendríamos que crear un campo más que sería ramo, por ejemplo, texto corto. Y como regla de validación, lo mismo que vimos en el caso anterior, como paréntesis de corchete, perdón, doble cremilla, paréntesis de corchete A guión Z, cierro el paréntesis aquí, el asterisco, comilla doble, ¿ya? Ingrese solo texto, ingrese solo texto, ¿ya? Guardamos, se va a cambiar la configuración, sí, ¿ya? Entonces aquí en el ramo, por ejemplo, si yo ingreso 12, ingrese solo texto. Si yo ingreso aquí música, perfecto, la pasa. Si yo coloco ahora un carácter especial, va a reclamar. Pero si yo coloco aquí, por ejemplo, música y artes, la coge de buena manera, ¿ya? Así que en el caso de que se esté trabajando, como el caso de empresas el día de mañana, donde el nombre de la empresa tenga caracteres especiales, aunque tengamos este tipo de validación, estos caracteres especiales los podemos ingresar porque el software los acoge como si fueran parte de texto, ¿ya? O que si fueran como caracteres de la expresión del nombre, ¿ya? Así que eso pues chicos, la validación de los campos no tiene mayor cantidad de ciencia. Quizás las veamos, las retoquemos un poco más cuando tengamos que ver el tema de los formularios. Pero por lo que conlleva al menos este capítulo, esto queda hasta aquí y espero que les haya quedado claro la importancia que tiene el uso de trabajar con validaciones de campo, la forma en la cual nosotros podemos llegar y validar los campos con los que estamos tratando, y que en el fondo es para tener una depuración o un filtrado o datos mucho más limpios y más certeros de la información que estamos manejando en nuestras tablas. Y bien chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta, aprovechen de suscribirse, porfa dejen todos sus comentarios, sus opiniones, si tienen aportes por favor háganlo, mantengan vivo el canal, aprovechen de ver los otros videos, compartan sus conocimientos con otras personas, aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Y sería, nos vemos para otro video más, que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense, un abrazo, chau.